Bueno, y platicábamos hace unos momentos, Eunice Rendón, analista internacional, sobre esta orden ejecutiva que pues ha firmado el día de hoy el presidente Joe Biden. Y nos decías que esto no es nada nuevo. Cuéntanos. Sí, es decir, que ya desde antes se había hablado del posible cierre fronterizo cuando rebasaran las detenciones 2.500 en un solo día. Entonces, yo recordaba ahora con la audiencia que era parte de las ideas o propuestas de los republicanos cuando Biden quería negociar el presupuesto para Ucrania e Israel, que finalmente ya no se llevó a cabo, pero Biden ya está dispuesto a aprobar todas las medidas antimigrantes que ellos querían a cambio de ese presupuesto. No se logró porque los republicanos se echaron para atrás, porque al parecer Donald Trump les dijo que pues mejor no aceptaran eso para poder tener más carnita en la campaña con el tema migratorio. Entonces, creo que ahora Biden pues decide sacar ahora sí que esta orden ejecutiva para restringir dos cosas. Primero, las solicitudes de refugio, que eso mismo estaba en la propuesta de ley hecha por los republicanos. Entonces, para restringir, ¿y a qué me refiero con restringir? Que va a haber medidas todavía más severas para las personas que quieran el refugio, es decir, van a tener que mostrar el miedo creíble con mucho más elementos, con mucho más dificultad. Y por el otro lado, que cuando supere las detenciones, la cifra de 2.500 diarias, entonces en promedio durante 7 días se pueda cerrar la frontera. Entonces, esta es una amenaza importante. Luego también depende de la nacionalidad y aquí viene algo más grave para México. Es decir, aquellas personas que sean de México, pero además de otros 4 países, Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, podrán ser devueltos a territorio mexicano. Van a deportar a personas mexicanas más estas otras nacionalidades que ya mencionaba por acuerdos previos que se tenían con Washington y México. Esto ya pasó, Lupita, con el título 42 y realmente no es una buena noticia para México, porque parece que es a cambio de nada o tendría México que exigir recursos para tener las condiciones adecuadas para tener a personas de todos estos países en nuestra frontera, porque lo que hacen es recibirlos y darles una carta de deportación o de que tienen 20 días para salirse del territorio, cosa que las personas pues no hacen. En realidad es que pues lo vuelven a intentar y esto solo genera inseguridad y genera desorden también en la frontera. Entonces México tendría que exigir recursos para tener esta frontera ahora sí que mejor atendida. Otros países como Colombia o Ecuador, a ellos sí los van a deportar directamente a sus países por medio de vuelos de deportación. Y contempla la norma ciertas excepciones que se tienen que contemplar, que es el tema de los menores no acompañados, víctimas de tráfico y personas que enfrentan alguna emergencia médica o alguna amenaza extrema para su vida y su seguridad. Y bueno, también se seguirán procesando, decía el presidente Biden, a los casos de refugio de las personas que hayan pedido una cita a través de CBP One, que aquí nada más dicho sea de paso, diariamente CBP One da 1.500 citas en promedio, pero hay 250,000 personas tratando de ganar Sí. una de estas citas. Ahora, Eunice, los números que nos dabas es pues de muchas personas queriendo cruzar la frontera, ¿no? Queriendo cruzar de manera ilegal. Y bueno, aunque ha bajado el flujo, de todas maneras no deja de ser importante pues la cantidad de personas que todos los días hacen el intento de irse a los Estados Unidos, aunque sea de manera ilegal. Definitivamente, tan solo en este sexenio, Lupita, ha habido cerca de 5 millones de detenciones en territorio mexicano, más otros 4 millones en territorio fronterizo estadounidense. Entonces, pues cerca de 10 millones de personas han intentado en los últimos años, de las que tenemos registro, porque otras sí lo lograron y no fueron detenidos, ¿no? Han intentado hacerlo. Y como bien dices, los flujos, pues son cambiantes, más que disminuir, yo diría que México los detuvo más al sur o no los ha dejado llegar a Estados Unidos, porque sí disminuyó el número de personas que llegan a la frontera estadounidense, pero no así el tema de los migrantes en otros lugares de México. Un ejemplo muy claro es la Ciudad de México, en donde cada vez tenemos más campamentos de migrantes, ya suman 6
los campamentos de personas migrantes que están de forma también pues desordenada y sin ninguna atención, ahora sí que por parte de las autoridades de la Ciudad de México en distintos puntos. Sí. Eunice, habrá una comunicación, lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, pues seguramente hablarán de varios temas, pero entre ellas la migración. ¿Crees que se pueda arreglar algo, acordar algo? Mira, cuando menos debería exigir el presidente que se pongan sobre la mesa de manera colaborativa las condiciones y los recursos en la frontera para que todas estas personas que piensan deportar a México puedan ser atendidas por las organizaciones de la sociedad civil, por los gobiernos locales y el gobierno mexicano, porque creo que eso es lo que ha fallado. Ya se hizo este tipo de deportación con el título 42, con el pretexto de la pandemia, pues regresaban a México personas de todos estos países, de 7 nacionalidades, y bueno, el resultado no fue muy positivo. Entonces creo que al menos el presidente debería hacer esta negociación, y esto creo que también tiene que dar pie a la presidenta, ahora sí que electa, para que pues ponga en marcha planes más efectivos. Muy bien, Eunice, muchas gracias, como siempre, muy buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Tardes.